Bueno, continuando a todos, continuando con lo que estamos viendo de circuitos MSI, llegamos a ver lo que es codificadores y decodificadores. Ahora lo que continuamos, ven, por ejemplo, acá tenemos decodificadores que lo que hacen es pasar de un sistema de código a otro. Como un ejemplo vamos a ver el que sería, digamos, el conversor de código de BCD a 7 segmentos. Recuerdan que nosotros el primer trimestre vimos conversión entre códigos y BCD a 7 segmentos que hacía. A partir de un código binario en BCD nos decía que el LED había que iluminar, digamos, en el display. Por eso acá tenemos un código BCD y un código de 7 segmentos. Recuerdan que acá teníamos los valores de referencia y así tendría que trabajar los LED poniendo 0 y 1 donde enciende dependiendo el caso. Y bueno, para eso en estos casos vienen hay circuitos integrados que vienen integrados, que tienen esta cantidad de entradas, esta cantidad de salidas, más otras adicionales que se encargan de hacer esta conversión de código. Un ejemplo es el 7447, que fíjense, si nos muestran en Proteus, este tiene, ven, las salidas, tiene, digamos, las salidas para que vayan a los display, tiene la entrada de valor de referencia que yo le voy a dar y tiene estos entradas adicionales que hacen ciertas funcionalidades. Por ejemplo, acá tengo que, ven, si yo vamos a ponerlo por defecto y vamos a hacerlo correr. Ven, acá puse el número 1, el 1 me lo transforma en un 1. Me pone el 2, ven, así todos los números. Y después tienen unas funcionalidades adicionales que son, por ejemplo, si yo activo, ven, con lógica negativa esta entrada LT, ven, la pongo en 0, me ilumina todos los LED. Eso LT es Light Total, como que ilumina todos los LED. Y por el otro lado, si yo activo esta que es BI, me apaga todos los LED, ¿ven? Al margen de que esté activado esto no, me apaga todos los LED. Esto sería más que nada la funcionalidad, digamos, de este circuito integrado, que trabaja con lógica negada a la salida. Por lo tanto, fíjense en que los LED se tienen que encender con un 0. Ven que acá, por ejemplo, yo lo apagué todos los LED, a la salida sale todo 1, y cuando está todo 1, quiere decir que tiene que estar todo apagado. Por eso en los LED se tiene que utilizar este integrado, se utiliza con display que son de ánodo común, ven, porque el punto en común son todos LED donde tienen todos conectados entre sí el ánodo, y ese ánodo lo tienen que conectar al positivo. Entonces cuando yo le pongo 0 volt por acá, en cada uno de esos LED se polariza en directa y se enciende. Cuando yo le pongo 5 volt de acá y 5 volt de cada uno, le llega 0 volt y se apaga. Acá, por ejemplo, tenemos también para ver, este es como una especie de expansión. Este es, por ejemplo, para BCD, ven, o sea, yo entro un dato en BCD y me sale el número del display. Si yo quiero más de una cifra en BCD, simplemente, ven, los conecto de esta manera, 4 por un lado y 4 por el otro. Y esta conexión que está hecha entre uno y otro
por un lado el line total está conectado a ambos, ¿ven? Entonces cuando le aplico un valor, se lo aplica a ambos. ¿Ven? Por ejemplo acá, si yo lo hago correr, ¿ven? Acá tengo 9, acá tengo, no tengo nada, ¿ven? 9 y 0. ¿Ven? Por un lado tengo los datos de acá, 5, ¿ven? Y por el otro lado, el dato de acá. Fíjense en que algunos, ¿ven? Hasta el 9 va bien, pero si le pongo otro, toma otros valores porque esto es BCD. Y si yo tomo LT, me pone el 8 los dos, ¿ven? Ilumina todos los LED en los dos. Y este que está acá, RBIBO, lo que hace es, si lo pongo en 0, acá me pone el mismo número, ¿ven? Pero si yo le pongo el número 0 al más significativo, la cifra de la izquierda, lo que me hace que cuando vale 0, me lo apaga, ¿ven? Si yo le pongo un valor, me lo pone. Pero si vale 0, me lo apaga. ¿Esto con qué fines? Cuando tenemos, uno sabe que un 0 a la izquierda no tiene sentido. Entonces, en vez de escribirme 09, me escribe el 9 y el 0 me lo apaga. O sea, no lo hace lo mismo con esto, sino con el de la izquierda. Eso es lo que permite esta conexión así. Hacerle el blanqueo a los dos, hacerle, digamos, la iluminación de todos los LED a los dos, y con esta interconexión, que cuando este sea 0, si yo lo configuro, se me apague. Esto es en cuanto a este circuito integrado, que es un decodificador que ya viene integrado. O sea, en definitiva va a tener 4 y 3, 7 entradas y 7 salidas. Acá estamos viendo lo que vimos recién en la simulación. Y ahora lo que vamos a ver es el tema de multiplexores. ¿Qué hacen los multiplexores? Son llaves electrónicas que hasta por el momento lo vemos con señales digitales. Pero también hay multiplexores que conmutan señales analógicas también. Este tipo de multiplexor lo que hace es una llave que yo elijo qué señal, de todas las entradas que tengo, qué señal quiero que salga a la salida. Para eso tengo, este es un ejemplo de un multiplexor de 4 entradas, ¿ven? Y siempre es una salida. Pero ahí uno dice, ¿y cómo hago para elegir cada una de estas entradas? Por otras entradas adicionales que se llaman entradas de control. O sea, este es uno de 4 a 1 y tiene 2 entradas de control. Lo mismo. Acá me entra un dato por esto y con esto elijo cuál de estas de 4 entradas me va a pasar a la salida. Entonces también tiene una relación como los codificadores y decodificadores, que si yo acá tengo 4, acá tiene que haber 2 bits. Porque 2 a la 2 es 4 y me puedo elegir los 4. Si yo tengo una de 8 entradas, esto tiene que tener 3. Porque 2 a la 3 es 8 y puedo seleccionar 8 posiciones. Por eso siempre hay una relación entre las entradas y la entrada de control. ¿Ven? Acá lo tengo. D es igual a la N. O sea, los datos que tengo acá es igual, digamos, elevado a la N, y N sería la cantidad de entradas de control que tengo. ¿Ven? Acá tenemos un dispositivo comercial, el 74151, que lo que hace es un multiplexor. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Proteus. ¿Ven? Acá lo tenemos conectado
Y fíjense, ven que si yo lo pongo simular, lo que hace es, tiene esta entrada de control y una entrada de enable. La entrada de enable tiene lógica negativa, ¿ven? O sea que con un 0 se habilita. Entonces acá ven lo que hago. No, esperen que lo vamos a ver. Este es. ¿Ven? Si lo simulamos, acá lo que hago es que le pongo el número 1. Este es el menos A, es menos significativo, y C es el más. Entonces acá le estoy poniendo el número 1. Y el 1 que está acá, lo tengo en la salida. Este integrador tiene una salida I y una salida I negada, que sería la inversa una de la otra. ¿Ven? Si yo le pongo el número 0, sale 0 porque acá no hay dato. Si le pongo el número 2, sale 0 porque acá no hay dato. Pero si yo en el 2 le pongo un 1, ahí tengo el 1, ¿ven? Simplemente con esto elijo qué entrada quiero que se salga a la salida. Y el enable simplemente, ¿ven? Desactiva, que o sea, independientemente de lo que yo le ponga, a la salida no pasa nada. Esa es la funcionalidad, digamos, de el multiplexor. Y este es uno comercial. Como todos vienen en circuitos integrados. Este es un desarrollo de la lógica, cómo se hace para llegar adentro del multiplexor. Y también en base a eso también hay selectores. 74157, que es un selector que entran, que este sería de 2 vías, pero cada vía tiene 4 bits. Entonces lo que hago es, estos 4 bits o estos 4 bits van a la salida, y con este bit de control lo que hago, o elijo estos 4 o elijo estos 4 para ponerlos en la salida. Ven que está puesto en 1. Como está puesto en 1, lo que hace, me eligió el de abajo y me lo puso en la salida. Si estaría puesto en 0, me elige el de arriba. También tiene una entrada de enable, cosa que si lo pongo en 1, está todo deshabilitado y no hay cambios en la salida, queda todo en 0. Acá tiene una aplicación donde si yo quiero expandir los multiplexores, ¿ven? Esto es uno que tiene de 8, esto es de 8 a 1, con su respectiva entrada de control y habilitación, pero es de 8 a una salida. Si yo quiero hacerlo de más, de 16 a 1, o de por ejemplo de 8 o de 32 a 1, ¿qué se hace? Se juega con la entrada de habilitación. Ven, acá tenemos un ejemplo donde yo tengo, ven, acá tengo 8 y entonces tengo 8 por 4, ven, tengo 32 entradas. Ahora, ¿cómo hago? Tengo que hacer que todas esas entradas salgan por un mismo canal. Entonces, ¿qué hago? Por medio de una OR de 4 entradas, conecto cada una de las salidas. O sea, o tomo el dato por un lado, o tomo por el otro, o por el otro. Ahora, estos datos que yo tengo acá, los tengo que elegir con las entradas de control, y con este decodificador lo que me hace es, si está en 00 me elige este y me toma los datos que yo entré por acá. Si está en 1.1 me elige, si está, digamos, en 1.1 me va a elegir el de acá abajo, me va a salir un 1 por acá, un 0 por acá, y me va a elegir el de acá abajo. Fíjense que este decodificador también tiene lógica negativa. Ven que tiene los círculos a la salida. Por lo tanto, cuando mando un 0 acá, me habilita este. Cuando mando un 0 por acá, me habilita este otro. Entonces depende
el valor que yo le pongo acá me habilita uno u otro, y es si me toma algún dato de acá o algún dato de acá o alguno de acá para la salida. Sabe que ven, acá lo tenemos mejor explicitado. Ven, estas son las entradas de control. Ven que acá dice ABC, que son las que van al multiplexor. Ven, acá tengo un error, que lo corrijo en el apunte. Todas las entradas de control se conectan entre sí. Ven, esta es la entrada de control, esta entrada de control, todas entre sí van. La entrada ABC, que serían todas conectadas a todos los multiplexores. Y por el otro lado, estas dos bits por medio del deco, o me habilita uno o otro u otro. Y de esta manera es que trabajan. Y en base a eso tenemos la expansión de multiplexores. Y a partir de multiplexores nosotros podemos realizar funciones. Como habíamos visto con decodificadores, yo con decodificadores puedo realizar funciones, incluso de varias salidas. Con multiplexores también. Fíjense en que acá tenemos un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo resuelto. Que esto también se los voy a pasar. Ven, yo quiero hacer esta tabla de verdad. Y la quiero hacer con un multiplexor de 8 a 1. O sea, 8 entradas. Por eso tienen 3 bits acá. Con 3 bits lo puedo hacer. Porque 8 entradas quiere decir que es 2 a la 3. Necesito 3 entradas de control. Entonces, estas serían las entradas de control. Y esta Z es la salida. ¿Ven? Estas serían las entradas de control, que es las entradas de la tabla de verdad. El enable. Y esta I es la salida. ¿Y qué es lo que hago? Por ejemplo, cuando yo elijo 000, quiero que me valga 1. Entonces, ¿qué hago? Cuando pongo 000 acá, la salida toma el valor de X0, o sea, de la primera de todas. Entonces acá, no tengo mal, es un 1. Esto tendría que ir al positivo. Cuando uno toma la salida, ven que, fíjense, si yo tomo la salida de 000, me toma este y me saca un 0. Si tomo la de 001, me toma el segundo y me saca un 1. Entonces, en función de la tabla de verdad que yo quiero generar, voy conectando o a masa o a positivo, dependiendo de lo que yo quiero. O sea, si acá tengo que 1, 1, 1, la salida de Z es 1, quiere decir que 1, 1, 1 es cuando yo elijo la última, la 7, ¿ven? Entonces a 7 la tengo que conectar al positivo, para que cuando elijo la 7, todo 1, me selecciona esta, como hay un 1, está conectado a positivo, ese 1 me lo pone en la salida. Fíjense que también es bastante sencillo, digamos, de hacerlo. Y también vamos a ver otro caso. Por ejemplo, yo quiero armar esta tabla de verdad que tengo acá. Pero esta tabla de verdad que tiene 4 variables de entrada, por lo tanto 16 valores. Pero lo quiero hacer con el mismo multiplexor de 8 a 1. ¿Qué pasa acá? Necesito 4 entradas de control. Y el multiplexor de 8 a 1 tiene 3. Porque son de 2 a la 3.
Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando nos piden este tipo? Armar una lógica con uno de 16, con 4 entradas. Uno dice, tengo que usar un multiplexor de 16 en vez de 8, así tiene 4 entradas de control. Sí, una solución es esa. Pero otra que se puede hacer, de hecho lo tienen que hacer en el trabajo, es a partir de esta tabla que ustedes tienen, armar la tabla reducida. Es decir, reducir la tabla, como habíamos visto en el primer trimestre, con respecto a D o con respecto a A. Ven, por ejemplo, yo acá la reduje con respecto a A, que es más fácil porque la tengo ahí más a mano. Ven, si le hacemos tabla reducida con respecto a A, nos fijamos, ven, cuando esto es 0, 0, 0, A como es, Z como es, siempre es 0. Entonces Z es igual a 0. Cuando este es 0, 0, 1, Z es igual a 1. Porque siempre en ambos casos es 1, ¿ven? Acá siempre es 0, acá siempre es 1, acá Z es 0 y es 1, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Me fijo con A y siempre es igual a A, ¿ven? 0 y 0, 1 y 1. Entonces, Z igual a A. Acá siempre es 0, es independiente de A. Acá también. Y en el último, 0 y 1 cambian, pero ¿cómo se relaciona con A? Es negado, ¿ven? Cuando A es 0, este es 1, y cuando este es 1, este es 0. O sea que esto es Z, sería de A negado. Este apóstrofe sería negado. Y ahí tenemos la tabla de verdad reducida, ¿ven? Ya le hicimos una tabla de 8, como si hubiera 3 entradas, ¿ven? ¿Y qué es lo que se hace? Cuando son 0 y 1, es lo mismo que antes, ¿ven? Si es 0 y 1, cuando es todo 0, esto va a 0, ¿ven? Cuando es todo 0, este va a 0. Cuando es 1, va a 1. Entonces, ¿ven? Cuando elijo el 1, lo mando a positivo. Cuando elijo el 2, ¿ven? Cuando elijo el 2, lo mando a masa. Cuando elijo el 2, lo mando a masa. Y así mando a positivo y negativo en función de esta tabla. Ahora, ¿qué pasa? Y cuando me aparece la A, ¿qué hago? Estas D, C y B son las entradas estas que van a la entrada de control. Más en el enable, ¿no? Que está. Pero B, C y D, esta donde yo la reducí, son las que van a la entrada de control. Y la A la pongo como una entrada adicional que no va a la entrada de control, sino que lo que hago, saco una muestra, saco A y por el otro lado saco A negado. ¿Y qué hago? ¿Ven? Cuando pongo 1, 0, 0, el resultado tiene que ser A. 1, 0, 0, ¿qué sería? El valor 4. O sea que cuando este me elige la X4, que la llama acá, me agarro de A, ¿ven? En vez de agarrarme positivo o negativo, me agarro del valor de A. Y después, cuando en el 1, 1, 1, tiene que ser A negado, ¿ven? 1, 1, 1 es cuando agarro X7. Y X7 donde me agarro, ven, de A negado. Si yo acá tuviera doble 2A sin negar, no sería necesaria esta negación. Pero como tengo A y A negado, tengo que hacer una que saque A y otra que saque A negado. O sea, en resumen, lo que hacemos es hacer la tabla de verdad reducida. De lo que reducimos, dejamos las variables que reducimos. Esas variables son las que se van a conectar a la entrada de control y son las que van a seleccionar la llave, qué posición está. Y la que quedó reducida la pongo como una variable adicional, que es la que voy a conectar dependiendo de lo que me diga acá, en la posición que me digan acá.
Acá por ejemplo la conecto en la posición 4 y en la 7. Una la conecto derecho y otra la conecto negado. Esto, digamos, es una forma de también de hacer funciones, ¿ven? De 4 variables de entrada a partir de un multiplexor de 8 a 1. Volviendo al apunte, ven, acá tienen el apunte, acá tienen el ejemplo de 1, pero acá lo que hice es un multiplexor, hacerlo como un multiplexor de 4 a 1. Y parto y quiero hacer una tabla de verdad de 8, ¿ven? Quiero hacer una de 8, pero lo quiero hacer con un multiplexor de 4 a 1. Entonces, ¿qué hago? Tabla de verdad reducida. Y con esa tabla de verdad reducida tengo dos entradas que con uno de 4, ¿ven? La puedo utilizar acá. Y acá cuando vale 1 pongo 1. Y cuando vale 0, 0, ¿ven? Puedo poner C o C negado. Que en realidad esto lo tengo que sacarlo de una negación de este. Acá tienen, por ejemplo, si quiero expandir multiplexores, ¿ven? Si puedo hacer dos multiplexores que tengo acá y hacer uno del doble, puedo hacer uno de 2 de 16 que me quedan 32 y acá uno de 2, ¿ven? De 2 a 1. Eso es en cuanto a lo que es multiplexores. Y por último tenemos lo que es demultiplexores. ¿Qué sería demultiplexores? Es lo opuesto al multiplexor. Multiplexor, que hacía era una llave electrónica que elige qué valor queda la entrada y lo voy a poner en una única salida. Acá es al revés. Tengo una única entrada y elijo en qué salida lo voy a poner ese valor. Acá tienen la lógica del circuito. Lo mismo, ¿ven? Si yo tengo acá, si yo tengo 4 salidas, tengo que tener 2 bits de control. 4 es 2 a la 2, 2 bits de control. Si tengo 8 salidas, necesito 3 bits de control. Siempre es 2 elevado a la tanto lo que tengo que ver acá. Y de esta manera, digamos, acá tenemos que, fíjense en que esto es lo que sería un demultiplexor. Pero yo también, a partir de un demultiplexor, yo puedo hacer, a partir de, de un decodificador, también puedo armar un demultiplexor. De hecho, los decodificadores, muchos y multiplexores dicen decodificador barra demultiplexor. Se puede usar como decodificador o como demultiplexor. Como, por ejemplo, ¿ven? Si yo tengo un decodificador de 2 a 4, ven lo que hago, y la entrada, tengo la entrada de habilitación. Lo que puedo hacer es, esta entrada de habilitación la uso como dato de entrada. Estas entradas son las entradas de control. Estas salidas son las salidas del demultiplexor. Y la entrada de activación la uso como entrada de datos. Entonces a mí cuando yo le pongo un 0, por ejemplo, cuando yo activo la entrada de control, acá no voy a tener el dato que yo tengo acá. Cuando yo desactivo la entrada de habilitación, acá no me va a salir nada. Entonces este me puede hacer de 0 o 1. Si está activado, acá me pone lo que yo le elija de acá. Y si está desactivado, me pone lo que... Si está desactivado, me pone todo 0. Eso es más que nada, digamos, el tema de multiplexores. Esto es todo hasta el momento. Después vamos a ver con los siguientes temas.